vamos a dar paso a la última conferencia del día y bueno, me da gusto presentarla porque la vamos a dar el compañero y yo, que es un trabajo que hemos realizado pues ya desde hace 2 años por lo menos, y que bueno, ahora se los venimos a presentar la parte que concierne a los artrópodos y que es digamos un ejemplo, un estudio, digamos, de caso de cómo se puede abordar en las comunidades actuales un estudio también de ese tipo. Y bueno, los dejo con Rafael, que es biólogo egresado también de la Facultad de Ciencias y estudia la maestría en estudios mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras, uno de los organizadores también de esta exposición y de este seminario. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, nosotros vamos a hablarles de este trabajo que todavía estamos realizando. Son como resultados preliminares los artrópodos usados entre los Canocetic, que son los foxiles, es la autodenominación que ellos se dan, y los Winnicotic, que son los jalabales. Este es un extracto de un trabajo mucho más amplio, donde estamos considerando toda la fauna que se usa en aspectos medicinales, mágico-religiosos y en agoreros. Entonces, pues bueno, sacamos la parte de los artrópodos para presentarla en esta ponencia. Y bueno, como ya se estaba hablando en las diferentes pláticas, pues México es un país multicultural, megadiverso, y también pues tenemos una larga historia, ¿no? Desde antes de la llegada de los españoles, pues existían muchas culturas aquí en México, muchas naciones, y ellos tenían muchos conocimientos muy amplios sobre los aspectos faunísticos, botánicos, micológicos, etcétera, de nuestra fauna. Entonces, y bueno, en particular de la fauna, que es el tema que vamos a estar tocando hoy, y bueno, eso pues también nos revela como una ciencia que existía antes de la ciencia occidental, que es introducida pues con los españoles, con la llegada de los españoles. El siguiente, por favor. Todo este conocimiento se deriva de esta interrelación, ¿no?, que hay entre las sociedades y el mundo que lo rodea, porque pues del mundo que lo rodea es de donde se pueden extraer las materias primas para la supervivencia en particular. Y bueno, una de las cosas que siempre ha tenido el humano, yo creo que desde que es humano, pues es atacar las enfermedades, ¿no?, evitar la muerte, la continuidad de la existencia. La que sigue. El objetivo principal, el objetivo general, es revalorizar los conocimientos y las prácticas de los tocolabales y los foxiles en torno a los artrópodos en específico en esta ponencia, considerándolos un conocimiento amplio y válido de la naturaleza, diferente a los estándares de la ciencia moderna, ¿no? Nosotros también siempre hay una discusión entre si los pueblos indígenas tienen ciencia o no tienen ciencia. Tal vez epistemológicamente no sea ciencia, pero pues sí es si tienen un método, tienen una forma de llegar a esos conocimientos, de preservarlos y de continuar con esos conocimientos. La que sigue, por favor. Bueno, objetivos particulares: hacer un registro de la fauna utilizado, como ya les había dicho, por los foxiles y los tocolabales en estos 3 aspectos, ¿no? Medicinal, mágico-religioso y agoreros, porque también, como ya lo vimos en la ponencia anterior, por ejemplo, ¿no?, está el de alimentación, está el de ornato, el de compañía, etcétera. Hay muchas categorías, pero nosotros solo estamos trabajando con estas 3, porque pues también es una inmensidad, ¿no? Si quisiéramos abarcar todo, somos solo 2 compañeros que estamos yendo a campo, y pues sí, también no hay recursos, es por amor al arte y a la etnobiología. Y bueno, también advertir y valorar los saberes de los tocolabales en torno a los animales como parte integral de su cosmovisión y como un conocimiento útil. Siguiente, por favor. Nosotros consideramos que la etnociología, que es como nuestro marco teórico, es referente a los estudios de los saberes y las prácticas circundantes a los animales generados por cualquier grupo humano en un tiempo-espacio delimitado, con una tradición científica distinta a la occidental. Y bueno, aquí también es lo que decía la doctora, que en esta discusión epistémica y en esta discusión de nuestra metodología, etcétera, pues nosotros creemos que es pertinente introducir esta parte de una tradición científica distinta a la occidental,
para pues estar entablando un diálogo de saberes, ¿no? Nosotros sabemos unas cosas, ellos saben otras y hay que compartir, ¿no? No hay que menospreciar el conocimiento por la forma en la que lo obtuvieron o por la forma en que nosotros hemos estado validando nuestro conocimiento por medio de instituciones hace muchos años, ¿no? Pero bueno, es esta parte de entablar un diálogo de tú a tú con los demás pueblos. ¿La que sigue? Bueno, el método que nosotros utilizamos es un enfoque etnozoológico con una construcción de estas tres categorías. Nosotros retomamos de otros autores, pero también justificamos por qué manejar estas categorías. Se realizaron entrevistas abiertas en español, en tojolabal y en tzotzil. Claro que siempre llevamos pues un traductor, ¿no? que nos ayudaba, que es nuestro traductor de tzotzil, que también es gente del pueblo, y aparte pues es más bien nosotros les preguntamos a quién sería pertinente entrevistar y ellos nos van llevando, ¿no? Poco a poco con las personas que ellos creen pertinentes, y después ya vamos a ir conociendo más personas y todo esto. Todos los datos se registraron en una libreta de campo. Él lo registraba en su idioma y nosotros lo registrábamos en español, y también se iban grabando, ¿no? Porque a veces también pues esta dificultad de la pronunciación del tzotzil y del tojolabal, por ejemplo, nosotros no tenemos casi ya diferencias entre las Bs, ¿no? La B dental y la otra, pero ellos sí, ¿no? Entonces una pronunciación con una B y con una V cambia todo el contexto de la palabra y cambia todo el significado. Entonces también por eso se grabaron. Y bueno, aparte se hizo la investigación bibliográfica de los animales que se reportaban para esa zona, Chiapas, etcétera, ¿no? Y la de identificación en guías científicas. Estuvimos nosotros trabajando en dos lugares diferentes, en Venustiano Carranza, que se localiza en los linderos de la Depresión Central. Ellos son los tzotziles de tierra caliente, porque los más conocidos son los tzotziles de tierras frías, que viven en los altos, ¿no? Los chamulas, etcétera. Pero nosotros, incluso el vestido cambia, ¿no? Y algunas palabras de la lengua también van cambiando. Y también los tojolabales, estuvimos trabajando en esa parte en el ejido Saltillo, que ya es un poco más hacia la zona suroriental de Chiapas. Bueno, por ejemplo es la cabecera municipal. Ya vemos que es una parte más urbanizada, un pueblo más urbanizado. Aquí trabajamos con los tzotziles. También depende mucho del campo, pero pues si ustedes ven también ya hay refinerías, etcétera, de azúcar. Y bueno, pues ya es un pueblo mucho más urbanizado. Incluso aquí pues ya encontramos un hotelito con 5 habitaciones, pero bueno, ya hay incluso forma de quedarse. En la otra población pues nos tenemos que estar quedando en las casas de los compañeros, porque pues no hay, es realmente un pueblo muy pequeño. ¿Puedes decir? Y bueno, por ejemplo pues vean el vestido de los tzotziles, totalmente diferente, ¿no? Al que nosotros estamos acostumbrados a ver de los tzotziles de tierras frías, que traen, pues, vienen más abrigados, etcétera. Y bueno, nosotros hicimos esta propuesta de categorías antropocéntricas, retomando algunas categorías también de otros investigadores, la categoría de animales medicinales, y nosotros la dividimos en dos, que es la de sobrenaturales y la de naturales, ¿no? Esto también hay una discusión en la etnozoología o en la etnobiología en general, porque pues las enfermedades sobrenaturales también son muchas enfermedades de filiación cultural, como les llaman, porque si tú no conoces qué es el empacho, pues tú no te puedes llegar a empachar, ¿no? Pero bueno, también es una discusión, porque yo digo que el estrés, cuando vamos a las comunidades, yo no he conocido a nadie que tenga estrés, ¿no? Y por ejemplo aquí en la ciudad es muy clásico, ¿no? Hasta hay pastillas contra el estrés, etcétera. Entonces bueno, esa es una discusión también que se sigue dando dentro de nuestra rama. Las sobrenaturales pueden ser causadas por algún dios o por alguna persona, ¿no? Con poderes sobrenaturales. Los pronosticadores, que también nosotros proponemos que se dividen en dos, en tres, que serían los que pronostican algún acontecimiento climático, como las lluvias, temporadas secas. Los agoreros,
que pronostican si nos va a ir bien o mal en nuestra vida cotidiana, si nos vamos a enfermar o incluso pueden pronosticar muerte. Y los eventuales, que ahorita también vamos a ver ejemplos más claros de esto, pero bueno, que ya no entraron en las otras dos categorías. Y bueno, los mágicos religiosos, que también los subdividimos en los que nos ayudan en la protección de nuestras personas, los que ayudan a los brujos o los chamanes o como les quieran llamar, a causar daños a otras personas, y los que realmente no nos van a proteger, pero nos van a hacer que tengamos, por ejemplo, buena cosecha, ¿no? Que nosotros los clasificamos como abundanciales. La siguiente, por favor. Algunos de los resultados es, por ejemplo, este grillo. Le registramos también el nombre de Tzotzil, Chichi, que es un grillo y es utilizado como medicinal. Este es utilizado contra el tartamudeo, ¿no? También se trabaja un poco con esta cosa que se llama magia simpática, que lo parecido cura lo parecido, ¿no? Entonces, como el grillo canta y las personas tienen problemas justo con esa forma de hablar, pues entonces va a curar esta parte, ¿no? La que sigue. Aquí encontramos un 100 pies, Ukoktok, se llama el Tzotzil, y bueno, él es agorero, anuncia una enfermedad que se puede, bueno, que te la anuncia, que te puedes enfermar a ti o a algún familiar cercano, ¿no? Pero también los entrevistados reconocen que pues es un animal venenoso y que por ser venenoso él mismo trae la enfermedad. Entonces por eso puede ser una asociación entre que cuando lo ves y si no tienes precaución pues te puede él mismo causar la enfermedad, ¿no? Entonces bueno, esas son las asociaciones también que se pueden ir haciendo. La siguiente, por favor. Y bueno, también la chicharra, que es agorero y anuncia que la lluvia continuará. Esto también está ligado también pues con los ciclos de vida, ¿no? Una de las cuestiones también creo yo que debemos de trabajar, nosotros como biólogos luego nos vamos encaminados mucho por el método biológico, ¿no? Entonces hacemos nuestras colectas pues cuando nosotros pensamos que los animales van a estar presentes, ¿no? Por ejemplo, siempre es recomendable que para ese tipo de organismos se hagan colectas en secas y colectas en lluvias, en temporada de secas y en temporada de lluvias. Pero también creo que debemos ya de tomar en cuenta, por ejemplo, tradiciones, ¿no? Lo comentaba la maestra, que por ejemplo un insecto solo está en tiempo de muertos, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar también al pendiente de la cultura en la que estemos trabajando para ver qué tipo de tradiciones nos pueden sacar más resultados, ¿no? Y bueno, está ligado con también el ciclo de vida, ¿no? Cuando empiezan las lluvias, pues empiezan a tener mayores tasas de reproducción, y pues es un conocimiento que es efectivo, ¿no? Porque cuando empieza a cantar este organismo, empieza a reproducirse más, la comunidad lo empieza a notar más en su pueblo, y bueno, pues sabe que ya se van a acercar las lluvias, ¿no? Es como un conocimiento bien práctico y bien utilizable. La siguiente parte la va a seguir dando mi compañero Fernando. Bueno, esa fue la parte de los totziles de tierra caliente, que como Rafael les decía, sí son muy distintos a los que encontramos en la parte de los altos. Y la otra zona donde pudimos trabajar es la zona Tojolabal, ahí en el municipio de Las Margaritas. Este grupo étnico se distribuye principalmente en ese municipio, y bueno, nosotros trabajamos en una población que se llama Saltillo. Es un ejido y que se ubica más o menos a una media hora de la cabecera municipal de Las Margaritas, la que sigue. Esta es una foto del ejido. Como pueden ver, no es una población muy grande, alrededor de 1000 habitantes tiene, y cuenta pues con escuela primaria y secundaria, ¿no? Ahí nosotros fuimos a realizar el trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una de las familias con las que estuvimos trabajando. Bueno, también de una vez tenemos que decir que fue un trabajo que no realizamos meramente por iniciativa propia, sino fue propuesto por un lingüista que se especializa en las lenguas mayas, y él nos invitó, dado que nos platicó sobre muchas creencias relacionadas con los animales y en particular con los augurios relacionados con estos animales, y nosotros nos invitó a ir a estas poblaciones a investigar esto, porque él sabía que
somos biólogos y pues gracias a él pudimos hacer esta investigación. Entonces, bueno, es la familia Gómez, con la cual estuvimos entrevistando algunos días, y que bueno, también quisimos poner esta foto porque ahí se ve cómo son en las entrevistas nos dimos cuenta cómo es la transmisión de los conocimientos, dado que, bueno, la señora que ustedes ven a la izquierda, doña Francisca, ella tiene, ahorita de tener 105 años más o menos, y nada más ella nada más habla tojolabal, aunque sí entiende el español, y bueno, durante la entrevista que nosotros hacíamos a sus hijas, pues ellas de repente le preguntaban cosas a su mamá, y ella ya les platicaba y nos decía, ¿no? Pero entonces muchas veces en la entrevista sus hijas nos mencionaban, bueno, es que mi mamá dice esto, ¿no? O mi abuelita dice que es esto, y entonces ahí justo se ve la importancia que ellas le dan al conocimiento que le transmite su mamá, y cómo justo ese conocimiento adquiere importancia dado el valor que también tiene la persona en la familia, ¿no? Ya que los ancianos entre los tojolabales y en general en las comunidades indígenas tienen una importancia muy grande, ¿no? Bueno, la que sigue. Y bueno, estas son también parte de los resultados que tenemos hasta ahora. Son 4 organismos que caen dentro de los artrópodos que logramos investigar. El primero sería la tortuche, que es una mariposa, posiblemente de estas especies, Eurípides filolaus o lacandones, o tal vez Marpesia chiron. ¿Por qué son estas 3 especies? Las pusimos porque, bueno, nosotros utilizamos el método, como dijo Rafael, de llevar imágenes que nosotros habíamos obtenido de guías científicas para ver qué organismos reconocían, ¿no? En el caso de los artrópodos, ya que decirlo, fue muy difícil lograr hacer una identificación más o menos precisa dada la amplitud y la gran cantidad de especies que hay, pero bueno, quisimos realizar un acercamiento pues primero, ¿no? Sabemos que falta hacer mucho trabajo taxonómico para identificar alguna colecta tal vez, aunque no somos partícipes tanto de colectar, pero pensamos que con imágenes se pueden hacer estas identificaciones. Entonces, bueno, como ustedes ven, por ejemplo, al final de la tabla está pues, 2 hormigas que no sabemos a qué especie, ni siquiera a qué familia, bueno, Formicida, ¿no? Pero no pasamos de eso. Entonces, bueno, la Salcucuja es otra mariposa que también es agorera como la anterior, ahorita vamos a explicar cada una. La hormiga Bajté es también una hormiga que anuncia algún suceso, y otra hormiga que no se pudo obtener tampoco el nombre tojolabal, que no se recordó, pero que también es una agorera. Vamos a ver cada una, ¿no? La que sigue. Entonces, esta es la tortuche, una de las 3 posibles opciones que hay son estas especies, y que, bueno, la tortuche es una mariposa que para los tojolabales, bueno, nos describieron que era una mariposa de alas largas y con esta tijerita como en la cola, y que para los tojolabales consideran que es que cuando llega a la casa esta mariposa anuncia que va a venir una visita, ¿no? Entonces, cuando ellos la ven que está dentro de su casa, saben que en los próximos días va a venir a visitarlos un familiar o alguien conocido, ¿no? Y se interpreta como un augurio bueno, ¿no? No es de mal augurio, pues. La que sigue. Y bueno, también se encontró que esta mariposa es utilizada en la terapéutica tradicional de los tojolabales, pero no como medicina o no como un medicamento que uno consuma, sino en los rezos, ¿no? Que es también una parte muy importante que no se investiga mucho en el campo etnobiológico en general, cómo los organismos participan en las curaciones o en estas manifestaciones religiosas que son los rezos, y cómo participan en ellas, ¿no? Entonces, Basauri en los 30 que estuvo investigando la zona central y tojolabal, registró un rezo donde sirve para curar enfermedades de la piel, y que se trata de el Kishmel, ¿no? Así se enuncian las enfermedades de la piel. Y bueno, él registra que acuestan al enfermo sobre una capa de ramas de pino y lo desnudan y trazan con un dedo empapado en agua de sal cruces a lo largo de sus coyunturas, que son puntos importantes en la cosmovisión, en el ombligo y en los muslos también. Y bueno, al mismo tiempo que se está haciendo esto, el curandero reza en tojolabal lo que está traducido aquí, que es: te mando mariposas blancas, te mando mariposas de alas largas, ve a comprar carne, ve a comprar sangre en medio del camino, en medio del lugar donde descansas.
Y bueno, las mariposas de alas largas, justo en el registro tojolabal es la tortuga, la que está aquí, ¿no? Las mariposas blancas son se llaman satpehpen, que pehpen es el término para designar a las mariposas en general, pero por ejemplo la tortuga pues tiene su nombre particular, ¿no? Entonces también están participando estos organismos en estas curaciones, ¿no? Las cuales son rezos que se dedican a San Caralambio, pronunciando al final su nombre. ¿Sí? Y también lingüísticamente, Turtush o sus variantes, que dependiendo de la comunidad se utilizan, Tultush en otros casos, es también un término que se utiliza para designar a un hombre que se casa apresuradamente o prematuramente. Y esto, lo registraron en los 70s, una investigadora norteamericana, que hizo una gramática del tojolabal, y que ella registró que este término, aparte de aludir a la mariposa que anuncia visitas, se refiere tiene esta connotación, pero hace una asociación, o más bien sus informantes hacen la asociación entre esta situación de un hombre que se casa apresuradamente con la conducta de esta mariposa que tiende a suicidarse en el fuego. Entonces es como una asociación entre estas dos conductas, ¿no? Una conducta de un animal que está describiendo porque un hombre se suicida. ¿Aquí sigue? Esta es otra mariposa que también es agorera. Para los tojolabales, se llama Satpukuk. Es de mal augurio, es una mariposa nocturna que cuando se encuentra en la casa está anunciando alguna enfermedad para algún integrante de la familia o incluso la muerte. Pero lo importante también, lo interesante es su nombre, que proviene o se puede traducir como ojo del diablo. Sat es ojo en tojolabal, y Pukuk es un término que se puede traducir por diablo, pero en realidad se utiliza es el nombre de los brujos, de los hechiceros, y también es el nombre de la deidad del inframundo. También, justo una de las ventajas que tuvimos era que el doctor Otto Schumann, que es el lingüista que nos invitó, pues sabe mucho de la lengua tojolabal, y él nos dijo que Pukuk era el nombre que antes de la llegada de los españoles era el que se utilizaba para la deidad patrona de los tojolabales, y que como era una deidad del inframundo, pues cuando llegan los españoles se trastoca el significado original, y estas deidades pasan a ser el demonio o el diablo, ¿no? Y se llama Satpukuk justo por la morfología de esos ojos a manera de lechuza, incluso, que se hace una relación también con estos animales que tienen esas mariposas. Y cuando van volando, como van aleteando, pues no se ve estos ojos, pero justamente es cuando se posa la mariposa en algún lugar de la casa, y esto es interpretado que la mariposa es un mensajero de esta deidad de los Pukuk, y que a partir de estos ojos está viendo el comportamiento de los hombres también, ¿no? Entonces tiene toda una importancia cultural, hay todas unas concepciones muy importantes esta mariposa, ¿no? La que sigue. La bacté es un tipo de hormiga negra grande que también está relacionada con los augurios, porque cuando se encuentra una importante cantidad de hormigas rodeando la casa, se interpreta que es un mal augurio, que alguien va a morir, algún integrante de la familia, y de hecho hasta se dice que se tiene que abandonar la casa, ¿no? Cuando uno se encuentra con este suceso. Y también se relaciona con los eclipses, ya que se cree que cuando ocurre un eclipse es porque hay una disputa entre el Sol y la Luna, que incluso la Luna derrota al Sol, pero también estas hormigas derrotan a la Luna. Y esa es una asociación muy importante que incluso está registrada en mitos prehispánicos, con otras hormigas que se llaman shulap, y que son hormigas que son carnívoras, y dada su conducta, pues ellas incluso atacan a muchos animales, y son como consideradas en varias comunidades indígenas como que son hormigas muy guerreras, ¿no? Entonces esta asociación con la luna, que estas las atacan, es una relación también que tiene su vínculo etológico, ¿no? La que sigue. Y otro tipo de hormigas que no pudimos registrar su nombre en tojolabal, pero que también nos dijeron que eran más bien hormigas más chiquitas y de color rojo, son agoreras, porque anuncian a una persona que llega de visita a una casa que no es bienvenida. O sea, si uno llega a la casa de alguien y se encuentra con esas hormigas ahí en el piso de esa casa,
uno puede interpretar eso a que no es bienvenido en esa casa, ¿no? Entonces ya sabe que aunque no le digan nada, pues no es bienvenido ahí, pues ya sabe que mejor se va, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, con estos pocos ejemplos y en este poco tiempo, pues sí, en lo que hemos trabajado, hemos llegado a conclusiones pues, que también han llegado otras personas, y que bueno, el conocimiento de los animales y su uso como elementos útiles, pues sigue estando presente entre la población, incluso en comunidades o en pueblos que ya son muy urbanos, como lo vimos en Venustiano Carranza. Aún así la fauna sigue teniendo una importancia grande, ¿no? Tanto en la vida cotidiana de los habitantes, pues justo la cuestión de los augurios es muy útil, no es nada más una creencia, un dicho popular, sino sí les sirve a los pobladores para saber, por ejemplo, en qué estación están más o menos, o qué va a pasar con las lluvias. Eso es un conocimiento que es relevante porque ingiere las actividades agrícolas de la población, y también es importante porque te dice qué va a pasar con tu salud y puedes prevenir cosas, ¿no? Incluso hay hasta formas de cómo ahuyentar un mal presagio para que no se cumpla. Entonces sigue estando presente todavía en la población estas circunstancias. Y bueno, la observación de la naturaleza, que es la base del conocimiento científico, pues es algo que sigue ocurriendo en las comunidades, y justamente es lo primordial que hay que estudiar para saber y luego hacer asociaciones entre el comportamiento de los animales y su importancia cultural. ¿La que sigue? Y bueno, pues también, como lo decía la maestra Miriam, pues hacen falta estudios, ¿no? Hace falta gente que pues se dedica a hacer este tipo de estudios, y también que se comprometa con las comunidades y con la gente que son al final de cuentas las que tienen estos conocimientos y las que nos los están dando para pues nosotros pues acabar una carrera o acabar cualquier cosa, pero tiene que ser una retribución importante, ¿no? Que no nada más sea de allá para acá, sino hay que regresar algo. Y bueno, estos conocimientos yo digo que son mucho más complejos que los que genera la ciencia, porque no nada más son conocimientos, sino que incluyen cuestiones culturales, saberes, concepciones religiosas, que hacen de esto algo mucho más complejo que no nada más un conocimiento, digamos, científico, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, nada más nos queda agradecer al doctor Otto Schumann, que fue por el que hicimos este trabajo y por el que lo seguimos haciendo. A Juan Vázquez por habernos acompañado y hacer las entrevistas en Tzotzil, y a Juan Cruz por hacer lo propio con las fotonavales, y bueno, pues a las personas que nos brindaron un poco de su tiempo y su conocimiento, ya que pues, son ellos los que tienen todo este cúmulo de saberes, y que pues también nos invitaron a quedarnos en sus casas, ¿no? Entonces, de eso sería todo. Muchas gracias. No sé si haya preguntas o algo que quieran comentar. Comentarios, sugerencias. Bueno, el viernes pasado te lo preguntaba, pero más en corto. Pero sí me gustaría saber si existe alguna relación entre... Ahorita presentabas mariposas, ¿no? Pero, o sea, hay un estado para que la mariposa se forme, desde su estado larvario, etcétera. Si hay alguna relación de eso con fases, tanto de la persona, y también si de alguna otra manera también en otros insectos puede haber alguna relación de uso, de que a lo mejor en este momento sea de augurio y más adelante sea para otra cosa. No sé si existe. Sí, pues bueno, así como tan explícitamente no lo hemos investigado, pero sí hay una analogía, por lo menos, o sí hay una equiparación entre la noción de persona, porque en general para las comunidades indígenas, pues las personas no nacen nada más, bueno, no son así porque nacieron ya, sino que hay toda una construcción, ¿no? O sea, hay edades claves donde van cambiando de persona, y cuando son adultos es porque ya cumpliste con ciertas normas, incluso sociales, ¿no? Porque también tienes alguna posición clave en la sociedad o ya desempeñas algún cargo. Y bueno, en la analogía con los insectos, pues es eso, ¿no? Que los insectos no nacen nada más, por ejemplo, como un perrito que nace y es para siempre y crece ya, ¿no? Sino que tienen unos estados larvarios importantes y tienen como dobles nacimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
pues entre los nanos pues ya había esa concepción que un gusano tenía ciertas implicaciones, pero la mariposa ya era una representación de otra cosa, ¿no? Del alma de los guerreros muertos en batalla o cosas así. Entonces sí hay, yo creo que sí hay ese tipo de cuestiones, pero bueno, así explícitamente pues hay que investigarlas, ¿no? O sea, si uno se mete con la lengua en cada una de las etnias, pues sí se encuentran los términos que hacen referencia a animales, otros organismos que hacen referencia también a su vez a otro tipo de cuestiones que ya están aplicadas al ser humano, como lo veíamos con la Tuntusha. Y la otra pregunta era, ¿qué? Bueno, yo quiero también complementar eso porque también eso es una pequeña parte del trabajo, ¿no? Nosotros tampoco no estamos profundizando en otros usos, pero por ejemplo esta parte de la metamorfosis de la mariposa, pues también tiene mucho que ver con el ciclo vida-muerte que se tiene entre el pensamiento de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Y la otra parte, ¿cuál era? Sí, ya me acordé. Que sí, por ejemplo, bueno, no hemos investigado, pero justo en diciembre ya lo iremos a hacer, que nos comentaron y vamos a ir a investigarlo, que para los choles, por ejemplo, hay un tipo de gusano que le dicen sats, que es comestible, pero nada más en cierta época, porque en otra época, y está relacionada con la época de los muertos, no se tiene que comer ese insecto porque justo hay una asociación entre esos gusanos y los muertos, ¿no? Entonces, es lo único que sabemos y pues justo también por eso queremos ir a investigar qué concepciones diferenciadas hay en un animal que sí, en un momento dado se come y en otro momento se tiene que respetarlo porque ya está relacionado justo por el ciclo anual pues con otro tipo de creencias, ¿no? Y así sucede con otros organismos, ¿no? O sea, por ejemplo, la caza de algunos mamíferos no se puede hacer en cualquier época, sino tiene sus tiempos, ¿no? Porque así es, y que si tú te sales de esas normas, hay el dueño del monte, otro tipo de seres sobrenaturales o deidades, pues tienen una injerencia sobre tu persona, ¿no? Entonces sí existe también esa parte. Sí, yo también quiero comentar una experiencia pues, personal. Y en Colombia, soy de Bogotá. En Colombia hay un grupo que se llama los Kamikaze de Putumayo. Ellos también entonces reconocen un tiempo anterior a este tiempo contemporáneo que llaman tiempo cristiano. Ellos le llaman tiempo crudo. Entonces hay una relación en el tiempo crudo con los animales en donde el oso puede ser el tío, el conejo el primo. Sí, no hay una distinción entre lo que es cultura y naturaleza. Entonces es muy interesante cómo estos estudios también pasan esa frontera de lo que es la cultura y lo que es la naturaleza, ¿no? Y cómo se ha dividido la ciencia entre estudios sociales o estudios científicos o en parte biológicos. Entonces es muy interesante cómo, por ejemplo, allá el 100 pies representa o se convierte, no representa, sino que el 100 pies se convierte en una mujer que viene a llevarse a los hombres. Una mujer muy bella vestida de amarillo. Es su casa. En la mayoría de casos se convierten en hombres. Entonces es muy curioso como el oso también, por ejemplo, saliendo un poco también de los artrópodos. El oso viene a representar como el gobernante. Sí, hay una asociación del poder del oso, o hablando de esta analogía, del poder físico con el poder también político. Entonces hablan que el oso en el tiempo crudo era el gobernante de la población. Pero entonces llega el conejo y el conejo siempre es como el espíritu juguetón y es como el que le hace las bromas. La ardilla, por ejemplo, es muy juguetona. Entonces hay un momento en que el oso está viendo que la ardilla se come unos frutos, pues unas nueces, entonces la ardilla la está rompiendo con una roca. Y la ardilla le dice que por qué no rompe sus uvillas, le dice al oso, ¿por qué no rompes tus uvillas? Y lo engaña para que él mismo con una roca se pegue en los huevos. Entonces, bueno, hay una cantidad de historias, ¿no? que también reflejan esa relación con el entorno tan profunda.
y allá sí se le dice, por ejemplo, a Juan, y se le dice Juanoso. Cada persona tiene su espíritu animal, o se le dice tigre, o se le dice conejo, o hay nombres que tienen una significación animal. Entonces, por ejemplo, allá Pedro significa conejo. ¿Sí? Bueno, hay una cantidad de historias que también quería compartir aquí, ¿no? Y de nuevo, es vital para estos nuevos estudios empezar a conectar los estudios sociales con los estudios naturales. Sí, porque pues somos animales igual. Somos animales que representamos el mundo y lo clasificamos. Inevitablemente la naturaleza está siendo clasificada por el hombre y es a través de esa clasificación como llegamos al mundo. Entonces, bueno, de nuevo, pues felicitaciones. Sí, gracias. Pues sí, es muy importante lo que mencionas porque pues sí nos han, bueno, en toda América y en todo el mundo hay pues distintas concepciones entre la diferencia de cultura y naturaleza pues casi no existe, ¿no? Y los mitos también, pues aquí en México, y qué bueno que lo mencionas que hay en Colombia también, y seguramente en otras partes del mundo, pues hay como el tiempo anterior a la creación del humano, pues no había distinción entre humanos y animales, ¿no? Los animales hablaban, y después con otros eventos, pues ya hay como una diferencia, ¿no? Pero sí es importante porque aparte, pues justo la ciencia pues viene de una tradición que podemos incluso registrar sus orígenes pues, ante los griegos, pero pues no nada más los griegos existieron y no nada más ellos vieron el mundo y lo concibieron y lo interpretaron, sino que muchas otras culturas desde antes o posteriormente pues han dado esas explicaciones de cómo es el mundo, ¿no? Y para los griegos o para la tradición que siguió, que es ahorita la dominante porque es la científica, pues es una concepción y es una forma de ver el mundo en la cual pues sí, naturaleza y el ser humano pues están aparte, ¿no? Pero en otras pues no es así, entonces hay que ubicarse también en ese sentido y pues ver cómo es en otros lados, ¿no? También, no sé si ibas a... Sí, ahorita me está llamando la atención, ya lo tenemos con el compañero que estoy mostrando la cultura. Me está llamando la atención porque justamente en el estado de Chiapas, ya estoy viendo que no es en todos lados, existe la creencia precisamente de lo que estamos hablando, de ser uno con el otro, y entonces precisamente lo que está haciendo el compañero allá en algunas partes de los estados no está permitido porque te están robando precisamente con el amor de espíritu sagrado. Entonces ahorita sí me llamó mucho la atención aquí con ustedes que están haciendo su estudio antropológico y enfocado precisamente a la parte de los antropólogos y el preguntarles si precisamente la nana les mencionó en un momento dado ese ensamble que hay entre los artrópodos, o sea, los insectos en general, y los ciclos agrícolas. Por ejemplo, ahorita tú me decías que ya me quedé con el ojo cuadrado y les va a llevar el mensaje de que si ve las hormiguitas, pues hazlas porque no está bienvenido, ¿no? Yo tengo la cosmogonía de la tradición oral indígena en que está hablando precisamente de que está anunciando la temporada de lluvias. O sea, cuando se acercan aquí las hormigas y están ahí corriendo aguas porque ya está anunciando. Y yo les estoy enseñando esa otra parte, ¿no? O sea, en nuestra cultura se maneja que precisamente somos graniceros. Entonces, si tú de repente te ves, obviamente no de hormigas rojas, ¿verdad? Pero sí de hormigas pequeñitas, negras, te está anunciando que tú tienes que hablar también, o sea, si tienes que tener esa conexión precisamente con los insectos y saber traducir ese mensaje de los abuelos. Entonces, en ese momento, cuando se acercan a mí las hormigas, yo les dije, es que tú en tu comunidad tienes que ser graniceros, tienes que traer la lluvia. O sea, sí, hay toda una concepción, no sé si dentro de su investigación ustedes les hablaron de esa parte, porque digamos también dentro de mi experiencia ahí como médico, porque soy médico, allá en el estado de Morelos se acostumbra a poner los comibes, por ejemplo, y se
que hacer salsa de miles, ¿no? Digamos, la temporada de comer los chapulines es precisamente en la temporada de muertos, es nada más octubre y noviembre. No lo vas a poder consumir en ningún otro momento, pues, porque es cuando crecen los pastizales y lo tienes que recolectar a determinada hora de la madrugada, que son 4 o 5 de la mañana, que es cuando están así medio sonsos o dormiditos y los puedes pescar, porque si no ya después ya entran ellos en su ciclo de vida habitual y ya no los puedes capturar. Entonces no sé si la nana o los patas les hablaron de toda esa circunstancia. Digamos, yo también fui a Berriozábal y allá me enseñaron a y yo ahora sí que fue esa porquería. Yo comí las chicatán deliciosas. Cuando vayan allá, pues adelante, y le hagan porque si hay mucha gente que sí es así pero sí son muy sabrosas. Sí, bueno, no nos mencionaron en particular lo que nos preguntas, pero sí, sí nos mencionaron que pues, justo hay animales que están relacionados con este cambio de temporal, ¿no? Y que, bueno, justamente en otras partes de México y seguramente en otras partes del mundo, pues el granicero o el aguizote, como se les conoce en otras partes, el que tiene que hacer llover para el beneficio de la comunidad, pues tiene que saber interpretar esos signos, ¿no? En la naturaleza, tiene que saber si pasa un ave, pues si va a llover o si va a haber fuerte viento, porque hay animales que justo por su comportamiento pues tienen estas asociaciones. Entonces él tiene que saber qué va a pasar, porque depende de lo que va a pasar para él justo modificar su desempeño ritual, digamos, a saber qué ofrendas tiene que hacer, saber interpretar esos signos para poder actuar ritualmente, ¿no? Y en este caso todavía no lo investigamos, sería pues muy interesante hacerlo, y pues es ya de trabajar con, digamos, lo que les dicen especialistas rituales, que son los que conocen todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí sería pues algo pendiente, yo creo, en el trabajo. Sí, en esas zonas donde ustedes trabajan hay muchos temblores. Una de las características que tienen las hormigas es que salen cuando hay temblores. No hay tradiciones así como que les utilicen como una especie de alarma sísmica. Pues justo sí, en las entrevistas que hicimos sí preguntamos eso, pero no nos dijeron que no. A lo mejor a quienes preguntamos no conocían, porque pues también hay que tomar en cuenta que pues no todos saben todo, ¿no? Hay personas que saben más, hay personas que no saben tanto, ¿no? Pero bueno, lo que investigamos pues nos dijeron que no. Sí. Esos grupos creo que son grupos mayenses, igual que la gente que dice otros más. ¿Todos más o menos tienen la misma tradición o son muy diferentes? Pues sí tienen todos son de la familia lingüística maya, ¿no? Aunque nada más los mayas yucatecos son los únicos que se nombran a sí mismos como mayas, los demás tienen otras autodenominaciones, pero sí comparten pues muchísimas cosas, ¿no? Tanto en la lengua como en la cultura hay muchísimas cosas que comparten, eso sí, pues no están aislados, ¿no? Están en un continuo movimiento y las gentes se interrelacionan, ¿no? O sea, migran a otros lados, y a veces no es tan armonioso, incluso pues, las relaciones entre los grupos étnicos muchas veces son muy difíciles y están peleados unos con otros a veces, ¿no? Pero sí hay una fuerte contacto y comparten también muchos rasgos culturales, ¿no? Sí, que incluso podemos encontrar lo que ya también ha mencionado este investigador López Austin, del núcleo duro, que podemos encontrar tradiciones nahuas que se comparten allá o no, y viceversa. Y también pues cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, esta tradición de la hormiga, pues sí, solo la hemos encontrado en este grupo, ¿no? Hay en algunos otros grupos que se repiten o se comparten conocimientos, pero hay algunos ritos o algo más específico que es particular. Incluso hablando de los tzotziles, por ejemplo, diferencias abismales entre los tzotziles de tierra caliente y los de tierra fría, ¿no? Empezando por su vestimenta, ¿no? Que podríamos decir, no, pues tzotziles, ya todos los tzotziles se deben de vestir igual, y no es muy pues muy dispares en ese tipo de cuestiones. Una sugerencia y una pregunta. La primera sugerencia es
Ustedes decían que tenían problemas un poco con esto de las determinaciones, ¿no? Porque llevaban fotos y demás. ¿No sería como conveniente hacer uso de la colección de referencia que tienen ahí en el Ecosur? Creo que esta Benigno Gómez ya se la llevó la entomológica de Tapachula, ya está en San Cristóbal. Igual les podría ser de mucha ayuda para al menos tener la certeza de las especies, ¿no? El trabajo taxonómico, como veíamos los otros días, pues a veces los taxónomos son así, pero si usted se está llevando a más, creo que sería algo que le podría dar un plus a su trabajo. Y otra cosa, otra pregunta. ¿Esta es una tesis de licenciatura? No, ahora sí que es un trabajo que nació de una invitación particular del maestro, que le motivaba mucho que nosotros como biólogos estuviésemos en su curso de maya, de lengua maya, entonces nos invitó a hacer este trabajo, que se va a convertir en un trabajo de maestría, ¿no? Lo va a tomar mi compañero Fernando para su maestría en estudios mesoamericanos, específicamente con los tojolabales, ¿no? Los ochiles los vamos a seguir trabajando, pero sí es un trabajo totalmente independiente. Y la otra cuestión de la taxonomía es que sí, pues es un trabajo que realmente estamos empezando, y que bueno, él ya va a retomar en su tesis, y que nos falta, ¿no? También salir un poquito más a campo, salir a hacer colectas o hacer caminatas de observación con los compañeros de las comunidades, etcétera, ¿no? Y también otra cosa que tenemos que entender es que nuestra taxonomía no es igual a la taxonomía de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay un pájaro que es un nombre que le dan a un pájaro, bueno, a 8 diferentes especies, ¿no? Nosotros pues estaríamos diciendo pues están mal porque son 8 diferentes especies, pero pues más bien es su construcción de su mundo, ¿no? Y más bien hay que equipararla con la nuestra, eso es lo que tratamos de hacer. Sí, por ejemplo, retomando lo que decía el compañero, pues con los colibríes, ellos nada más tienen un término para todos los colibríes que se encuentran, ¿no? Y no tienen, y bueno, si tienen la necesidad de especificar cuál, pues lo hacen específico con el color, ¿no? Y le ponen un prefijo con el color, pero no, en realidad, a veces muchos trabajos ellos toman, bueno, entonces así se le llama el colibrí blanco y es una especie, pues no, en realidad nada más están describiéndolo como es y ellos no consideran que sea otro organismo totalmente diferente, ¿no? Y en el caso de los artrópodos, pues sí, es bien, bueno, nosotros somos entomólogos así especialistas, pero sí, bueno, tu sugerencia yo creo que sí es muy buena de ir tratar de acercarnos un poco más a partir de estas colecciones, a partir de decirles incluso a ellos que cuando hasta dejarles una cámara y cuando se le encuentren, pues le tomen una foto, ¿no? Y ya saber, no, pues es esa es la que te decimos que es la tortuga o la otra, ¿no? Entonces yo creo que así hay formas de acercarse un poco más para saber a qué se refieren, y la otra es, como también lo decía la maestra, pues hacer la chamba de la clasificación tradicional, que también es un trabajo especializado muy fuerte, ¿no? Y que también se podría abordar por ese campo, ¿no? Muchas gracias. Yo lo decía nada más porque si iba a ser registrada aquí, o sea, la dificultad que a veces tienen en categorizar los datos, porque luego están trabajando con percepciones, y esto es como la pelea entre ¿es duro o no es duro? Tus datos tienen algo significativo, entonces es basura, no sirve, no es duro, adiós, no te la aceptan, ¿no? Por eso me preocupaba si iba a ser una tesis de aquí. Si no, pues bueno, sí, creo por eso nos salimos de aquí. Muy bien. No, pero incluso hay formas, o sea, hay formas de retomar estas percepciones, de categorizar los datos y de entonces no solamente, o sea, darles lo que quieren, ¿no? ¿Tiene datos duros? Que se los metas por donde. Bueno, pues les agradecemos mucho otra vez y los invitamos a la siguiente plática que va a ser el miércoles. Que va a ser, bueno, el próximo miércoles 12, y bueno, la conferencia magistral va a estar a cargo de la maestra en ciencias María Cristina.